Lucía no sabía que yo estaba observando cuando hizo algo extraño con mi sopa. Llegó a la mesa con una sonrisa ensayada, colocó el plato frente a mí y dijo con voz dulce: «Tome, suegrito. Esto le va a ayudar a sentirse mejor. Para su malestar, le caerá perfecto». Yo le devolví la sonrisa y respondí con calma: «Gracias, hija, qué atenta eres». Por dentro, sin embargo, algo me inquietaba. En cuanto ella se dio la vuelta para servirse su propio plato, actué sin hacer ruido. Intercambié los tazones. Ella tomó el que yo había tenido frente a mí y yo me quedé con el suyo. Todo ocurrió en segundos, con la naturalidad de quien no quiere llamar la atención. 15 minutos después, Lucía comenzó a sudar frío. Su rostro perdió color y sus manos temblaban. Media hora más tarde ya estaba camino al hospital, y cuando los médicos analizaron su sangre y detectaron lo que había allí, la historia dio un giro que nadie pudo deshacer. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Antes de seguir, suscríbanse al canal, activen la campanita y escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Yo llevaba 3 semanas sintiéndome mal, una gripe que no se iba, fiebre que subía y bajaba sin aviso, un cansancio profundo que me dejaba sin fuerzas. A mis 72 años, cualquier malestar se siente el doble. El médico me dijo que era un virus de temporada, que descansara y me cuidara. Mi hijo Javier y su esposa Lucía vivían conmigo desde hacía 2 años. Vendieron su departamento para invertir en un negocio que nunca despegó. Y, como suele pasar, lo que iba a ser algo temporal terminó volviéndose permanente. Ese martes por la tarde yo estaba recostado en mi habitación de la planta baja. La casa de 2 pisos en Guadalajara la había comprado con mi esposa Rosa, antes de que el cáncer se la llevara hace 4 años. Javier y Lucía ocupaban todo el segundo piso. Mi mundo se había reducido a un cuarto y al baño de abajo. Desde la cama escuché ruidos en la cocina, ollas, platos, el agua corriendo. Me incorporé despacio, todavía débil. Tenía hambre, pero no la energía suficiente para cocinar. «Suegro», llamó Lucía desde abajo. «Le estoy preparando una sopita, le va a caer muy bien». «Gracias, Lucía», respondí, intentando sonar normal. 15 minutos después bajé con cuidado las escaleras. La cocina olía a caldo de pollo recién hecho. Lucía estaba de espaldas, removiendo algo en la estufa. Mi lugar habitual en la mesa ya estaba preparado. Un solo plato, un tazón de sopa humeante. Me quedé quieto en el marco de la puerta. Algo en la escena me hizo detenerme. Lucía no sabía que yo estaba allí. La vi meter la mano en el bolsillo de su delantal y sacar un sobre pequeño, de esos que vienen con medicamentos en polvo. Miró hacia las escaleras para asegurarse de que yo no bajara todavía, y vació el contenido en el tazón que estaba servido en la mesa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Retrocedí en silencio, pegándome a la pared del pasillo. Lucía revolvió la sopa con una cuchara, disolviendo lo que había añadido. Luego tiró el sobre vacío al bote de basura, lo cubrió con servilletas y se limpió las manos en el delantal con un gesto tranquilo, casi satisfecho, como si nada fuera fuera de lo normal. «Suegrito», llamó Lucía con un tono alegre que parecía ensayado. «Ya está lista su sopita». Esperé 3 segundos. Respiré hondo, como quien reúne fuerzas, y entré a la cocina fingiendo normalidad, arrastrando un poco los pies, interpretando el papel del anciano enfermo que ella esperaba ver. «Ah, Lucía, qué bien huele», murmuré. Ella sonrió de oreja a oreja. «Siéntese, siéntese. Esto lo va a hacer sentir mucho mejor». Le puse pollo, verduras y unos ingredientes especiales que le van a caer perfecto para su malestar. Ingredientes especiales. Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza mientras me sentaba con cuidado. El tazón humeaba frente a mí. Lucía permanecía de pie junto a la mesa, observándome con atención, como si esperara una reacción inmediata. «¿No vas a comer tú?», pregunté con tono casual. «Ay, sí, claro, ya me sirvo. Déjeme traer mi plato», respondió, dándose la vuelta hacia la estufa. En ese instante, con su espalda hacia mí, hice lo más rápido que había hecho en meses. Había 2 tazones sobre la mesa, el que ella había colocado frente a mí con aquella sopa especial, y otro vacío que solía usar como centro de mesa. En cuestión de segundos los intercambié. El tazón con lo que ella había preparado quedó donde debería estar el mío. El limpio quedó frente a mí. Lucía regresó con su plato vacío, se sentó y se sirvió sopa del tazón central que estaba en la estufa. El limpio. «Provecho, suegrito, tómesela calientita».
Provecho, hija, respondí. Levantó la cuchara, pero no comió de inmediato. Me observaba con atención, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No le gusta?, preguntó con voz suave. Se ve deliciosa. Tomé la cuchara, soplé un poco la sopa y probé. Está perfecta. Ella sonrió, visiblemente satisfecha. Bajó la mirada a su propio plato y tomó la primera cucharada. Yo comía despacio, aparentando tranquilidad, observándola de reojo. Ella comía con normalidad, hablando de cosas sin importancia. Javier va a llegar tarde hoy. El clima está horrible. ¿Cómo siente la fiebre hoy? Pasaron 5 minutos, luego 10, 15. De pronto, Lucía se quedó inmóvil, con la cuchara a medio camino. ¿Te sientes bien?, pregunté con aparente inocencia. Sí, respondió, llevándose la mano a la frente. Me siento rara, como mareada. La cuchara cayó sobre el plato con un sonido seco. Hace calor, mucho calor. El sudor comenzó a aparecer en su frente, su respiración se volvió rápida, irregular. Yo sabía que aquello apenas empezaba. Lucía, te ves muy pálida, dije poniéndome de pie. No puedo, balbuceó. Las palabras le salían lentas, arrastradas. Mi lengua está dormida. Intentó levantarse. Sus piernas no respondieron. La silla cayó hacia atrás con un golpe fuerte que resonó en la cocina. ¿Qué comiste?, pregunté fingiendo preocupación. Solo sopa. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró el tazón frente a ella. Luego me miró a mí. En su mirada vi el instante exacto en que todo encajó. Tú cambiaste, susurró. Sus piernas cedieron por completo y cayó al suelo de la cocina. Lucía, dije en voz alta mientras sacaba mi teléfono. Marqué al número de emergencias con mano firme. Necesito una ambulancia. Mi nuera se desvaneció. Dirección, calle Hidalgo. Colgué despacio. Miré a Lucía en el suelo, respirando con dificultad, y supe que, desde ese momento, la verdad ya no podría esconderse. Nada volvería a ser como antes. Lucía intentaba hablar desde el piso, pero de su boca solo salían sonidos desordenados, sin sentido. Sus manos temblaban mientras se apretaba el estómago con desesperación. ¿Está consciente?, preguntó la operadora por el teléfono. Sí, pero no puede hablar bien. Está sudando mucho. Creo que comió algo que le cayó muy mal, respondí con voz firme. La ambulancia va en camino, no la mueva. Colgué despacio y me arrodillé junto a Lucía. Sus ojos me miraban con una mezcla intensa de terror y rabia, como si quisiera gritar y no pudiera. Tranquila, hija, le dije en tono suave, casi paternal. Ya viene la ayuda. Todo va a estar bien. Intentó decir algo, pero apenas logró balbucear. Aquello que había puesto en la sopa, fuera lo que fuera, estaba haciendo efecto en ella. Lo confirmé al ver cómo su respiración se volvía irregular y su cuerpo perdía fuerza. Tomé nuevamente mi teléfono y llamé a Javier. Hijo, ven rápido a casa. Tu esposa se puso muy mal. Ya llamé a la ambulancia. ¿Qué? ¿Qué pasó?, preguntó alterado. Estábamos comiendo sopa y de repente se desvaneció. Voy para allá ahora mismo. La ambulancia llegó en 8 minutos. Para mí parecieron horas. Los paramédicos entraron con rapidez. Evaluaron a Lucía, que seguía en el piso, consciente pero totalmente desorientada. ¿Qué comió?, preguntó una de ellas mientras revisaba sus signos. Sopa de pollo. Los dos comimos lo mismo, respondí. ¿Usted se siente bien? Sí, perfectamente. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Una de ellas observó el tazón que estaba sobre la mesa. ¿Podemos llevarnos esto? Los médicos necesitan analizar qué ingirió. Por supuesto, asentí sin dudar. Colocaron a Lucía en la camilla. Antes de sacarla, uno de los paramédicos me miró con evidente extrañeza. Señor, si ambos comieron lo mismo, ¿por qué solo ella está así? No lo sé, respondí, fingiendo confusión. Tal vez ella es sensible a algún ingrediente que usé. Javier llegó justo cuando subían a Lucía a la ambulancia. Su rostro estaba pálido, desencajado. Papá, ¿qué pasó? No sé, hijo. Se sintió mal de repente. Javier subió con ella. Yo me quedé solo en la casa, de pie en la cocina. Miré el tazón del que yo había comido, el tazón limpio. Luego miré el bote de basura. Sin pensarlo demasiado, metí la mano, aparté las servilletas y saqué el sobre vacío que Lucía había tirado. Lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. En ese instante, entendí que ya no había vuelta atrás.
Todo había cambiado. En el hospital, los médicos realizaron pruebas completas. Varias horas después, Javier me llamó. Papá, los doctores dicen que Lucía tiene una sustancia muy fuerte en la sangre, algo parecido a un sedante, pero mucho más potente. Le están haciendo un procedimiento para limpiar su organismo. Dios mío, ¿cómo pudo llegar eso a su cuerpo?, pregunté, manteniendo el tono. No lo saben. Analizaron la sopa que llevaron los paramédicos y encontraron rastros de un medicamento controlado. Alguien lo puso en la comida. Guardé silencio unos segundos, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio. «Papá», continuó Javier con la voz temblorosa, «¿tú pusiste algo en la sopa?» Respiré hondo antes de responder. «Hijo, yo llevo semanas enfermo, casi sin fuerzas para levantarme de la cama. ¿Cómo crees que podría conseguir un medicamento así?» El silencio al otro lado de la línea fue largo, tenso, y supe, en ese preciso momento, que la verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz. Entonces... Lucía... No lo sé, hijo, respondí finalmente al teléfono. Del otro lado hubo otra pausa larga, pesada. La policía va a venir a investigar, dijo Javier con voz apagada. Esto ya lo consideran un intento grave de daño. Que investiguen, respondí sin alterarme. No tengo nada que ocultar. Al día siguiente por la mañana llegaron dos detectives, un hombre mayor, el detective Ruiz, con el rostro serio y cansado de años de oficio, y una mujer más joven, la detective Campos, de mirada atenta y gestos firmes. Les ofrecí café y se sentaron en la sala, en el mismo lugar donde tantas veces había recibido visitas familiares. «Don Alfredo», comenzó Ruiz, «necesitamos que nos cuente exactamente qué ocurrió ayer, paso por paso». Les relaté todo con calma. La sopa, cómo Lucía dijo que la estaba preparando para mí, cómo ambos comimos, cómo ella se sintió mal de repente y colapsó. No omití nada. «¿Usted se sintió mal en algún momento?», preguntó Campos. «No, en absoluto». «¿Notó algo extraño en el comportamiento de su nuera antes de lo ocurrido?». «No que yo recuerde», respondí con sinceridad medida. El detective Ruiz se inclinó hacia adelante. «Don Alfredo, en el hospital encontraron clonazepam en la sangre de su nuera, una cantidad suficiente para dejar inconsciente a un adulto durante horas. ¿Tiene alguna idea de cómo pudo llegar esa sustancia a la comida?». «No», contesté sin titubear. Campos intervino con suavidad, pero con intención clara. «¿Su nuera tenía acceso a medicamentos controlados?». «No que yo sepa». «¿Nos permite revisar la casa?». «Por supuesto», asintieron. Antes de levantarse, Ruiz añadió, «También necesitaremos revisar el bote de basura de la cocina». «Claro», respondí, guiándolos hasta allí. Observé en silencio cómo Campos, usando guantes, removía cuidadosamente los residuos. En pocos segundos sacó un sobre pequeño, lo sostuvo con pinzas. «Detective, hay restos de polvo blanco aquí». Ruiz se acercó. «¿Empáquelo como evidencia?». Ambos me miraron con atención. «¿Había visto este sobre antes, don Alfredo?», preguntó Campos. «No», respondí. «No sé de quién es». Pude notar cómo sus expresiones cambiaban. Pensaban lo mismo. El sobre estaba en mi cocina y la persona afectada había sido Lucía. Campos habló con cautela. «Don Alfredo, ¿hay alguna razón por la que usted quisiera hacerle daño a su nuera?». «Ninguna», respondí con firmeza. «Vive en mi casa, la apoyo económicamente». «¿Se llevan bien?». «Sí», dudé apenas un segundo. Sabía que ese momento llegaría. «Bueno, a veces siento que ella me ve como un estorbo, pero supongo que muchos ancianos sentimos eso en algún momento, ¿no?». Ruiz y Campos intercambiaron una mirada rápida. «¿Un estorbo? ¿Por qué?». «Esta es mi casa. Ellos viven aquí sin pagar. A veces siento que preferirían que yo no estuviera». «Interesante», murmuró Ruiz mientras tomaba notas. «¿Alguna vez alguien le dijo eso de forma directa?». «No directamente». Revisaron toda la casa. Subieron al segundo piso. Registraron habitaciones, cajones, armarios. Entonces ocurrió lo impensable. Encontraron un frasco de clonazepam en la habitación de Javier y Lucía, escondido en un cajón de ropa interior. La revelación cayó como una bomba silenciosa. Lucía salió del hospital al tercer día. Apenas cruzó la puerta, los detectives la estaban esperando. La interrogaron durante 6 horas.
Al principio lo negó todo, dijo que no sabía nada, que alguien quería hacerla quedar mal. Pero la evidencia era demasiado clara. El frasco con sus huellas, el sobre vacío encontrado en la basura, y el análisis de la sopa que confirmaba la presencia del medicamento. Poco a poco, su historia se vino abajo. Y con cada pregunta, con cada silencio, la verdad terminó saliendo a la superficie. Lucía terminó confesándolo todo. Admitió que durante 3 semanas me había estado dando pequeñas dosis de clonazepam, mezcladas en mi café, de la mañana, en el agua, en cualquier bebida que yo tomara. La cantidad era suficiente para mantenerme débil, cansado, siempre enfermo, sin fuerzas. Su plan, según explicó sin emoción, era aumentar la dosis poco a poco hasta que yo tuviera un accidente mientras estuviera sedado. Una caída por las escaleras, un resbalón en la ducha, algo que pareciera casual. ¿Por qué?, preguntó el detective Ruiz con voz grave. La casa, respondió Lucía de forma mecánica. Vale 3 millones de pesos. Si él moría, Javier heredaba. La venderíamos y nos iríamos a vivir bien. ¿Su esposo sabía?, insistió el detective. Silencio, señora, intervino Campos. No, Javier no sabía, dijo ella rápidamente. Pero cuando revisaron los mensajes de WhatsApp entre Javier y Lucía, encontraron conversaciones que lo cambiaron todo. ¿Cuánto falta? Pronto, mi amor, pronto. Esta casa será nuestra. Javier también fue arrestado como cómplice. Yo estaba sentado en la sala cuando vinieron por ellos. Vi cómo los policías los sacaban esposados. Lucía lloraba desconsolada. Javier me miró con los ojos llenos de miedo y súplica. Papá, yo no quería que esto pasara. No respondí, no grité, no lloré. Simplemente los observé mientras se los llevaban. En ese momento sentí algo extraño. No era rabia, era una calma fría, como si todo hubiera encajado al fin. Esa noche llegó mi hermano Miguel. Alfredo, ¿estás bien?, me preguntó apenas entró. Estoy vivo, le respondí, y eso es más de lo que podría decir si hubiera comido esa sopa. Miguel negó con la cabeza, incrédulo. Dios mío, tu propia nuera, tu propio hijo, mi propio hijo, dije en voz baja, que prefirió mi muerte antes que trabajar para tener su propia casa. El juicio fue rápido, la evidencia era abrumadora. Lucía fue sentenciada a 12 años por intento de homicidio. Javier recibió 8 años como cómplice. No hubo espacio para dudas ni para discursos emotivos. El día que regresaron mis pertenencias desde el juzgado, ocurrió algo inesperado. Entre las cosas apareció mi teléfono viejo, el que había dejado por accidente en la cocina el día de la sopa. Estaba grabando. Había registrado todo, a Lucía sacando el sobre, vertiéndolo en la sopa, sus palabras sobre los ingredientes especiales, cada movimiento. El detective Ruiz me llamó poco después. Don Alfredo, ¿usted sabía que su teléfono estaba grabando? ¿Grabando?, respondí con sorpresa fingida. Ah, debo haberlo dejado ahí sin darme cuenta. Ya sabe, tengo 72 años. A veces se me olvidan las cosas. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Claro, por accidente, dijo finalmente. El video fue clave. Fue la evidencia final que necesitábamos. Me alegra haber sido de ayuda, detective. Gracias por su olvido. De nada. Colgué el teléfono con una leve sonrisa. Ellos pensaron que todo había sido casual. Pero la verdad era simple. Yo no había cometido ningún error. El error fatal no fue mío. 2 años después, recibí una carta de Javier desde la prisión. Papá, escribió, he tenido mucho tiempo para pensar, para entender lo que hice y, sobre todo, lo que permití que pasara. Doblé la carta con cuidado y la dejé sobre la mesa. Afuera, la casa estaba en silencio. Mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me dio miedo. Lucía me convenció de que la casa era un desperdicio en mí, de que merecían esa vida cómoda, de que tú ya habías vivido suficiente. Fui un monstruo, permití que planeara hacerte daño, no la detuve, la apoyé. No espero perdón, no lo merezco, solo quiero que sepas que entendí. Demasiado tarde, pero entendí. Si algún día sales de prisión y quieres un café, estaré esperando. Si no, también lo entenderé. Tu hijo, Javier. Guardé la carta sin responder. No sentí alivio ni enojo, solo un cansancio profundo. 6 años después, Javier salió en libertad condicional. Lucía seguía cumpliendo su condena. Él vino a mi casa.
Yo tenía 78 años. Javier tenía 45, pero parecía de 60. El tiempo también pasa factura cuando la conciencia pesa. Papá, dijo desde la puerta. ¿Puedo entrar? No, respondí con calma. Se quedó en el umbral. Lo entiendo. Solo quería decirte en persona que lo siento. Estoy trabajando en construcción, gano mi propio dinero y pago mi renta. Asentí. Está bien. Hubo un silencio largo, incómodo. Aquella sopa, tú lo sabías, ¿verdad? Preguntó al fin. ¿Sabías que Lucía había puesto algo? Sí. ¿Por qué no la detuviste antes? ¿Por qué dejaste que se hiciera daño a sí misma? Porque necesitaba pruebas, respondí sin alzar la voz, y porque necesitaba que ambos aprendieran lo que se siente cuando tu propia familia te traiciona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aprendí, papá, lo aprendí de verdad. Me alegra. ¿Algún día podrás perdonarme? Tal vez cuando tenga 80 o 90, o tal vez nunca, dije con honestidad. Se fue sin discutir. No volvió durante 2 años. Hoy tengo 80 años. Javier tiene 47. Viene una vez al mes con una despensa que compra con su propio dinero. No entra a la casa. Nos sentamos en el portal. Lo perdoné, pero no del todo. No confío plenamente. No tenemos una relación como antes. Es algo parecido, distinto, frágil. Lucía saldrá el próximo año. Javier dice que no volverá con ella. Yo ya cambié mi testamento. La casa irá a una fundación para adultos mayores. Javier no heredará nada, se lo dije. Es justo, papá, respondió. Es más de lo que merezco. Tal vez en eso tenga razón. Cada vez que como sopa recuerdo ese día, el día que cambié los platos, el día en que mi nuera se dañó a sí misma, el día en que salvé mi propia vida. Y también recuerdo esta lección. La familia que desea tu final no merece tu herencia. Merece aprender. Si esta historia te dejó pensando, dale like, suscríbete y escribe en los comentarios para la siguiente historia. Haz clic a la izquierda.